escuchar, podrán escucharlo nuevamente y aquellas personas que no están incluso presentes, incluso van a aprovechar de la única manera, ¿verdad? Bueno, entonces buenas noches para todos y voy a compartir con ustedes mi pantalla para que podamos tener un seguimiento a lo que vamos a ir desarrollando hoy, ¿verdad? Es nuestra clase número 3. Vamos a terminar hoy el capítulo 1 que ya habíamos empezado, una partecita nada más, y comenzamos la unidad 2. Entonces, los contenidos que corresponde hoy desarrollar, en primer lugar están los objetivos de la ciencia, que quedó en el tintero, y comenzamos luego con el capítulo 2, y del capítulo 2 vamos a estar viendo acerca de los métodos de recolección de datos. Es importante tener en cuenta que las ciencias persiguen en realidad 3 objetivos. Esto sería como responder a la pregunta, ¿para qué nacieron las ciencias? No es por qué nacieron las ciencias. El por qué sería la justificación, pero aquí estamos ante los objetivos de la ciencia. Y por tanto, se puede entonces hacer esta pregunta. ¿Para qué nacieron las ciencias? Generalmente, en esta parte de la exposición del desarrollo de este contenido, suelo dialogar con los alumnos acerca de esto, ¿verdad? Incluso previamente le suelo dar un tiempo para que se rebusquen, en los materiales acerca de los objetivos de la ciencia. Y ciertamente ustedes pueden encontrar varios autores que hablan acerca de los objetivos de la ciencia, ¿verdad? Y algunos traen de modo diferente. Aquí yo les presento el de José de Altamirano, al igual que Chris Parson, ¿verdad? Los objetivos de la ciencia. Y quiero que te fijes un poco acerca del primer objetivo de la ciencia, o sea que el para qué nacieron las ciencias particulares. En primer lugar, es para aumentar nuestros conocimientos. Ese es uno de los motivos principales con que nace la ciencia, de aumentar nuestros conocimientos. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿hasta qué medida la ciencia ha logrado este objetivo? ¿Ha aumentado los conocimientos en el mundo? ¿Ha logrado parcialmente, totalmente o mínimamente? Y sería interesante que demos una respuesta, ¿verdad?, a esta incógnita que yo les hago. ¿Hasta qué medida la ciencia cumple con este objetivo? ¿Ha logrado este objetivo? Pues el objetivo es lo que se propone a lograr. Y en este caso, sería la pretensión de la ciencia, o sea, que es lo que pretende la ciencia en el mundo. Y yo creo que podemos decir, ¿verdad?, que la ciencia ha logrado satisfactoriamente este objetivo. ¿Cuántos conocimientos existe hoy con relación a la edad antigua, verdad? ¿Cuántas cosas se conocen? Demasiado conocimiento hay. Imagínense ustedes, tan solo en España se está publicando más de 10.000 materiales al año y un 100.000 de artículos científicos. Estamos hablando solamente de España. Esas son producciones, son conocimientos nuevos
que se está publicando. Sin contar esto, lo de México, lo de Cuba, lo de Chile, sin contar lo de Venezuela, de Colombia, de habla hispana. ¿Y en cuántos países en donde se hablan idiomas diferentes también se está produciendo conocimiento? De manera que podemos nosotros decir que la ciencia ha logrado satisfactoriamente aumentar los conocimientos. Lo que ayer fue, hoy ya no es más. Demasiado conocimiento, además que se puede hablar conocimiento en diferentes áreas del saber, en el campo de la arquitectura, en el campo de la medicina, en el campo de la agronomía, en el campo de la astronomía, en el campo, en fin, en todas las disciplinas del saber ha aumentado enormemente los conocimientos. Y vamos a ver, sin perder mucho tiempo en esto, el segundo objetivo de la ciencia. Aumentar o acrecentar nuestra capacidad de dominio sobre la naturaleza con el fin utilitario. Y nos preguntamos igual, ¿hasta qué medida la ciencia ha logrado aumentar o acrecentar nuestra capacidad de dominio sobre la naturaleza con el fin utilitario? La capacidad del hombre también ha aumentado. Y de hecho lo ha demostrado, y no solamente han utilizado con el fin utilitario, sino que con el fin de destruir nuestro hábitat, con el fin de destruir nuestro mundo. De tantos conocimientos que tiene y de tanta capacidad de dominio que tiene, ha hecho contrariamente a lo que tendría que hacer. Y en nombre del dominio sobre la naturaleza, ha destruido la naturaleza. Hoy Europa llora, lamenta. Ya no tienen bosques, ya no tienen ni siquiera el aire es puro, totalmente contaminado. Y todo tipo de contaminación nosotros hoy conocemos. Porque el hombre tiene dominio sobre la naturaleza. En este sentido, se tiene que reflexionar seriamente, porque la ciencia en realidad ha desviado de lo que tendría que haber sido. No la ciencia, los hombres hemos desviado de los objetivos de la ciencia, porque era con el fin utilitario, ese acrecentamiento de dominio. Y tercero, la ciencia también nació para mejorar el bienestar y el confort del hombre. Nos preguntamos igual, ¿hasta qué medida la ciencia ha logrado este objetivo que se propuso? ¿Se ha mejorado el bienestar y el confort del hombre? Preguntarle a los que viven en Etiopía, a Sri Lanka, allá por Sudáfrica, en nuestras zonas rurales, en las periferias. ¿Viven bien? ¿Viven confortable? Por ahí entonces está el problema, ¿no? Nuestro mundo es un mundo maravilloso, en donde ciertamente los hombres hoy día no tienen
ese bienestar y no tienen tampoco el confort para vivir. Muchos apenas sobreviven. Creo que la ciencia tiene todavía deuda referente a este tercer objetivo. Estamos en hoy copona, pero estamos en hoy coasia. A hoy coía. Hago año y andeña distingue be guarani vengo y justo voy la ya evangelpa. Y vengo be guarani be y andeña güey escuela boria ju. Ya güey escuela boria ju en guata. Allá güey escuela ben boria ju api. La boria junta ya les congo a lo mejor tranquilo veta lleva. Se puede esperar para que vivas bien y que tenga el confort. Es decir que lo mínimo por lo menos, ¿verdad? Hamburgia juren mata, esta vez debe upea apute, a lo mejor ya ¿verdad? O a lo mejor vea Hamburgia ju. Da, el Hamburgia ju api. Pero la ciencia pues nació justamente para que el hombre viva bien confortable. Y tiene que ir mejorando cada vez más. Y no tiene sentido que nazcan ciencia, que crezcan los conocimientos, que sigan haciéndose inventos. Pero si el hombre vive mal, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que la ciencia aumente los conocimientos y que acreciente la capacidad de dominio cuando no se tiene el bienestar y el confort del hombre? Estas cosas estaría muy bueno que reflexionemos profundamente acerca del cumplimiento de los objetivos de la ciencia. Quiero pasar ahora al segundo capítulo ya. Con esto terminamos nosotros el primer capítulo. Y voy para el segundo capítulo. El segundo capítulo ciertamente lleva esta denominación: métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Y hoy solamente vamos a tratar la primera parte que viene a ser los métodos. Y quiero que se preparen para tomar notas, porque yo no voy a leer todo, voy a ir desarrollando nada más la clase. Bueno, primero entonces, nosotros ya no vamos a definir métodos, ni técnicas, ni instrumentos, ¿verdad? Ya conocemos lo que es método. Apenas recordar nada más. Métodos son la manera en que uno procede o el conjunto de teoría que te dice lo que debes hacer. Ese es el método, ¿verdad? Y para recolectar datos, método científico, existen por lo menos 7 métodos que nosotros podemos utilizar en nuestra carrera. Voy a ver un poco esto que está llamando tanto. A ver si... Porque está desesperado llamando, queriendo entrar. Diana. Ya ve el problema. Que oí, que porque pues ya hacemos la que me es difícil a mí porque ahora tengo que comenzar de nuevo otra vez, ¿verdad? Entonces, por eso es interesante que de nuevo llegue, ¿verdad? Bueno, objetivo ya terminamos y entramos ahora, entonces, en los 7 métodos que vamos a explicar, ¿verdad? Esos son los métodos lógicos tradicionales que existen, pero que se puede utilizar en investigación. Por ejemplo, el método inductivo, el método deductivo, el método analógico, el método analítico, el método sintético, el hipotético deductivo y la observación como métodos. Y eso vamos a explicar un poco ahora en qué consiste y cuándo nosotros vamos a decir que estamos utilizando
el método, por ejemplo, inductivo. Acá yo te puse de P a G. Ustedes seguramente más o menos se recuerdan, Gina, ¿verdad? Pero de lo particular a lo general. Pero nosotros tenemos que conceptualizar. ¿Y qué vamos a decir del método inductivo? Vamos a decir que es un proceso de razonamiento que parte de situaciones particulares para llegar a lo general. Ese sería el método inductivo. Eso es decir todo sobre el método inductivo, pero es también al mismo tiempo no decir nada si no se comprende. Ahora, si se comprende, está muy bien. Ahora, si se comprende, se podrá decir ¿cuándo se dice que se usa el método inductivo? Y le voy a decir en modo bien concreto. Esto parte de lo particular a lo general. En una investigación, ¿cómo se da eso? En una investigación, lo particular sería la recolección de datos, por ejemplo. Y el otro sería, lo general sería, la recolección de informaciones. Entonces ahora vamos a distinguir la diferencia entre recolectar datos y recolectar informaciones. ¿Cuándo se dice que se recolecta datos? Es decir, que se parte de lo particular. Primero, si yo recolecto datos, es decir, yo preparo un instrumento de recolección de datos, ya sea a través de una encuesta con su instrumento del cuestionario, entrevista con su instrumento del formulario, el grupo focal con su instrumento también el formulario, o la observación con la matriz o guía de observación de campo. Entonces, cuando yo primeramente tengo mi punto de partida, las encuestas, la entrevista, el grupo focal, la observación o análisis documental, lo que sea, primero parto de eso y después busco en los libros, en los materiales bibliográficos, ya sea libros, ya sea internet, revistas científicas, obras corporativas, entidades autónomas, enciclopedias, diccionario, prensa. Entonces, si yo recurro en un segundo paso, primero hice lo particular, que en este caso sería recolectar datos, y luego recojo las informaciones. Las informaciones son aquellos conocimientos que ya están publicados, es decir, lo conocido. Y recolectar datos son los desconocidos, nadie todavía conoce. Por decir así, yo quiero hacer un trabajo de investigación acerca del conocimiento de los alumnos de la elaboración de proyectos de investigación. Y primero voy a hacer preparo mi encuesta y les hago la encuesta. Esta pregunta ya puedo verme. Pediré si hay escala materiales bibliográficas acerca de proyectos de investigación. Es decir, mi trabajo va a tener un marco teórico. En este caso va a ser a través de la recolección de informaciones y va a tener también la otra parte, mi trabajo va a tener también la otra parte, trabajo de campo. Y ese trabajo de campo es trabajar con lo desconocido, es decir, que a través de la recolección de datos. Entonces yo preparo el instrumento, recojo los datos. Entonces depende cómo se procede en la investigación para decir que se está utilizando el método inductivo. O tal vez ustedes no utilizan el método inductivo, utilizan el método deductivo. Y ustedes seguramente más o menos se recuerdan todavía que el método deductivo es nada más que al revés del método inductivo. En este caso, el concepto va a ser que es un proceso de razonamiento que parte de situaciones generales para llegar a lo particular.
Entonces, ¿cómo sería una investigación que yo hago para decir que yo estoy utilizando el método deductivo? Y bueno, primero parto de lo genérico y luego lo particular. Entonces, primero tengo que hacer recolección de informaciones y luego hago una recolección de datos. Es decir, primero aplico mi instrumento de recolección y luego, para fundamentar en lo teórico, recurro a las bibliografías, cualquiera sea la bibliografía, ya sea internet, ya sea libro, ya sea revista científica, ya sea prensa, obra corporativa, entidades autónomas, etcétera, etcétera. Diccionario, ¿verdad? No importa. Pero mi punto de partida fue lo general. Yo parto de lo genérico, de las bibliografías. Y luego hago la recolección de datos. Utilizo el instrumento de recolección, así como ya estábamos diciendo, ya sea encuestas, entrevistas, grupo focal, o ya sea observación o análisis documental. Eso ya no importa lo que uso. Pero ¿cuál fue el punto de partida? Eso es lo más importante para determinar el método de investigación. Por otro lado, también tenemos otro método que se llama método analógico. Método analógico. Apega que tú, ya me voy entre paréntesis, de P a P, de P a P. De P a P. ¿Qué significa esto? ¿Cómo vamos a conceptualizar entonces el método analógico? Y podemos decir que el método analógico es un proceso de razonamiento que parte de situaciones particulares para llegar a lo particular otra. Es decir, para utilizar este método, yo necesito de dos variables como mínimo. De dos variables como mínimo. Puedo tener tres también, puedo tener cuatro variables también. Pero quiero que recuerden esta palabra. La palabra analogía significa semejanza o parecido, ¿verdad? Entonces, método analógico sería, entonces, método comparativo, porque lo que se va a hacer es comparar. Y para comparar se necesita mínimo de dos variables. ¿Cómo vas a comparar una variable consigo mismo? No se puede comparar uno consigo mismo, ¿verdad? Entonces se necesita como mínimo de dos variables. ¿Cuándo entonces se dice que se utiliza el método analógico en una investigación? Y supongamos que vamos a seguir el tema de conocimiento acerca del proyecto de investigación por parte de los alumnos, ¿verdad? Entonces yo hago lo siguiente, con ese mismo tema prosigo, hago una investigación y quiero conocer cuánto saben ustedes acerca de cómo elaborar un proyecto de investigación. Y luego me traslado con los mismos instrumentos y hago también una indagación, aplico también mi instrumento preparado a los de la otra facultad. Supongamos que voy a hacer también a ver cuánto conocen los alumnos de la Facultad de Economía. Y llego yo a un resultado. Llego a un resultado. Comparo quiénes conocen más o quiénes conocen menos o quiénes más o menos conocen. Y a qué facultades pertenecen y a qué cursos pertenecen estas personas quienes han respondido el cuestionario preparado. Por eso es de P a P, de lo particular a lo particular. Acá yo tengo un resultado, acá tengo otro resultado, acá puedo tener otro resultado y hago comparación entre los dos o entre los tres y llego a una conclusión. Ese se llama método analógico cuando se utiliza la comparación de los resultados. Hay un cuarto método, que es el método analítico. El método analítico es un método que no se puede utilizar en forma solitaria. Se utiliza necesariamente con el método sintético.
Ahora, ¿qué es el método analítico? Podemos decir que es la descomposición de un todo en sus partes constitutivas, con la finalidad de examinar punto por punto, vea la finalidad. Entonces, repito, que es la descomposición de un todo en sus partes constitutivas, con la finalidad de examinar punto por punto. Y luego necesariamente tenés que llegar a una conclusión, es decir, que a una síntesis. ¿Cuándo se da esto? Supongamos que vos haces la recolección de informaciones, haces recolección de datos. También, ¿verdad? Al hacer la recolección de informaciones, encontrás infinidad de informaciones acerca del tema elegido. En este caso, acerca de métodos, perdón, acerca de la elaboración de proyectos de investigación científica. Pero no todas las informaciones que encontrás en los materiales va a componer tu marco teórico. No todo lo que encontrás vas a poner en tu marco teórico. Por lo tanto, se necesita analizar minuciosamente. En este caso, ¿cuál va a ser el todo? Porque nosotros dijimos que es un todo, ya, ni he pronunciado la palabra todo. El todo es la totalidad de las informaciones que encontraste. Añadí, es la descomposición de un todo. Y vamos a descomponer ese todo. Así que, ¿cuál es la finalidad? Vamos a examinar punto por punto. Para eso estamos descomponiendo, ¿no? Descomponiendo las partes para poder examinar muy bien. Eso es lo que hacemos en el método analítico. ¿Y de qué sirve hacer muy bien tu análisis y no llegas a una síntesis? Entonces, no podés hacer tampoco una síntesis sin haber hecho el análisis. Y no tiene sentido realizar un análisis y sin llegar a una conclusión. Por eso se le llama a estos dos métodos, analítico y sintético, se les llama método de pareja, método inseparable. Andele ya puta que para realizar tu investigación vas a utilizar el método analítico y no mencionar sintético. O si me decís que vas a utilizar el método sintético y no mencionar el método analítico. No tiene sentido. Entonces, es importante que ustedes distingan estos métodos. Vamos a utilizar más de un método en el proyecto de investigación, pero ustedes tienen que saber muy bien cuando ustedes me dicen, para realizar la investigación se estará utilizando esto y estos métodos, pero me tenés que explicar por qué decís que vas a utilizar esos métodos. No es que vas a citar nomás, vas a fundamentar también, ¿verdad? Bueno, luego tenemos el método de la observación. Y es muy importante porque muchas veces nosotros confundimos la observación con un simple ver, una simple mirada. No, el que observa va más allá del ver, va más allá de una simple mirada. En primer lugar, para que vos observe, necesita de dos condiciones indispensables. Y atendeme bien, bien, bien. Dos condiciones para que se dé la observación. Primero, debes tener la intención de hacerlo. Y segundo, tenés que tener conocimiento de lo que vas a observar. Sin estas condiciones, no hay observación. Podés ver, podés mirar,
pero no pasa nada. Te pongo un ejemplo nomás. Yo como tú podemos ver una ecografía, una radiografía, tú como yo. Y tú como yo a lo mejor no podemos explicar qué es lo que se observa ahí. Por más de que tengamos la intención y si no tenemos conocimiento, entonces no hay observación. Y puede ser que tengamos mucho conocimiento acerca de eso, pero si no tenemos intención, tampoco se puede dar. Entonces tengo que tener intención de hacerlo. Sin embargo, los médicos con tanta facilidad te dicen, mira, aquí está su corazoncito, dice en la ecografía. Pero nosotros no sabemos dónde es. Y ande blanco y negro donde ya está, ¿verdad? A lo mejor hoy día ya se tiene todo a color, ¿verdad? Pero no obstante, por más de que te presenten los colores, tampoco sabes. Pero es importante mencionar esto. ¿Qué es la observación? La observación, lo que no, es lo que estábamos diciendo nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es vamos a llamarle, es una actividad que la mente realiza de percibir algo a través de los sentidos. No es a través de la vista nomás. Es decir, estaríamos negando la observación si decimos que es la actividad de la mente que busca detectar algo a través de la vista. Estaríamos negando la observación a los no videntes. Y ellos también hacen la observación. Sin embargo, va a ser correcto si decimos que la observación se realiza a través de los sentidos. Yo puedo describir lo que veo, puedo describir lo que huelo, puedo describir lo que gusto, puedo describir lo que toco. Ojalá sea. Puedo describir lo que oigo. Entonces, la observación se hace por medio de los sentidos, no solo a través de la vista. Eso es importante tener en cuenta. La observación también puede ser en forma directa y puede ser en forma indirecta. En la directa está presente. Vos ves. Pero hay otras observaciones que no ves, pero sin embargo podés observar los sentimientos. Por eso son aspectos importantes que tenemos que diferenciar en este momento en que estamos hablando de la observación. Y tenemos finalmente el método hipotético deductivo. El hipotético deductivo. ¿Cuál método que tú y que tú ula ya entender por una? Y hay que sospechar que se utiliza este método si se tiene hipótesis. Y generalmente nosotros en la Facultad de Filosofía trabajamos sin hipótesis, porque hay investigaciones que no necesitan de hipótesis. Hay investigaciones que no pueden luego tener hipótesis. Y hay tipo de investigación que sí debe tener hipótesis. Entonces dependerá del tipo de investigación que ustedes hagan para que puedan utilizar también este método. Y quiero que atiendan muy, muy bien, porque esto tiene 6 pasos para que se dé este método hipotético deductivo. Y vayan anotando. Entonces, ¿cuándo decimos que utilizamos este método hipotético deductivo? Y cuando se cumple estos 6 pasos que voy a decir.
Primero, realizo un planteamiento del problema a partir de la observación. A partir de la observación, hago un planteamiento del problema. Ahí ya, a describir la situación, planteo el problema. Segundo paso. Una vez que yo haya hecho entonces mi descripción, mi planteamiento del problema, busco en los materiales bibliográficos. Esto se llama revisión de la literatura. Segundo punto, entonces, es la revisión de la literatura. Es decir, empiezo a buscar en los materiales bibliográficos de lo que yo he observado, qué explicación tiene. Y una vez, el tercer paso ya, una vez que haya encontrado varias bibliografías acerca del tema elegido, de lo observado, lo descrito, entonces hago mi formulación de hipótesis. Hago una formulación de hipótesis. Porque la hipótesis es una afirmación sin fundamento o negación sin fundamento. Dente ere. Da probado, no está comprobado científicamente. Dente es calcular ere. Entonces, dele paite, entonces de ella poco hablan de hipótesis. Esto es así, había sido, ¿verdad? Estamos ante el tercer paso. Vamos a dar el cuarto paso. Si vos tenés hipótesis, entonces el cuarto paso va a llevar el nombre de recolección de datos. Entonces, el de hipótesis es probar la hipótesis. Y para probar la hipótesis, prepara el instrumento para ver si es realmente así o no. Entonces, recolección de datos será el cuarto paso. Y una vez que vos recolectás los datos, ¿qué vas a hacer de los datos recolectados? Tenés que analizar. Tenés que analizar. Recolectar los datos y vas a analizar. Y si analizas, ¿qué necesariamente qué debes hacer? Necesariamente debes sintetizar. Es decir, vas a utilizar el método también sintético. ¿Te das cuenta que este es el paso 6? El paso 6 es llegar entonces a realizar una síntesis de lo analizado. Y si analizamos nosotros ahora, ¿cuántos métodos nosotros hemos mencionado en un método? Primero, vamos a contar un poco. Primero, que se hace un planteamiento a partir de la observación. Primera técnica, acá ya tenemos, la observación. O sea que este método dentro de sí contiene la observación primero. Este era lo particular. Y de lo particular va a lo general. En este caso, de lo particular va a lo general. ¿Por qué? Porque de la observación en situación particular le lleva al segundo paso, que fue la revisión de la literatura. Ahí ya tenemos otro método más. Y luego de la recolección de datos era que hizo un análisis y llegó a una síntesis. O sea que significa que este método hipotético deductivo consigo lleva 4 métodos. Entonces, si se tiene hipótesis, hay que sospechar que tu método va a ser hipotético deductivo. Si no tenés hipótesis, hay que rebuscar por estos métodos. Entonces, esto es lo que hoy nos queda a nosotros a desarrollar estos métodos. Para la clase ya próxima, vamos a estar hablando acerca de las técnicas y los instrumentos.
A lo mejor vamos a hablar solamente de las técnicas, no, porque hay mucho que hablar acerca de las técnicas. Pero estos son los métodos posibles que ustedes pueden utilizar en su proyecto de investigación. Entonces quisiera yo nada más salir de esto para dialogar con ustedes en caso de que exista algunas preguntas, ¿verdad? Pero de todas maneras, la grabación se va a detener